Dentro de ACR disponemos ya de algunas herramientas muy potentes para iniciar los cambios en los ajustes de color con fines estéticos. Ahora vamos a introducirnos directamente en el color grading. Vamos a ello. Para adentrarnos en la graduación del color, o como comúnmente se conoce con el anglicismo, el color grading, tenemos que entender la diferencia entre estos dos conceptos que tengo en pantalla, la corrección de color y el color grading en sí mismo. Vamos con el primero de ellos, la corrección de color. Bajo esta denominación nos encontramos con los ajustes que vamos a necesitar para llevar la imagen original, normalmente el archivo RAW, a una versión de la imagen que sea correcta y que se parezca lo más posible a lo que teníamos en el momento de capturar esa imagen en cuanto a luz y color. Para ello, pues vamos a utilizar ajustes de exposición, de contraste, vamos a variar la temperatura de color, bien a veces para neutralizarla o a veces para fomentar esa dominante que pueda tener, y la saturación del color. Con esto conseguiremos una imagen que reproduzca de la manera más fiel las condiciones, como digo, que había en ese momento. Esto es la corrección de color. Y por otro lado tenemos el color grading. Con este proceso lo que vamos a hacer es provocar en la imagen una serie de cambios a nivel de exposición, contraste, colores, para generar una sensación, para que el espectador tenga una reacción frente a nuestra imagen, normalmente siguiendo una idea que previamente hemos concebido. Si os fijáis, lo que tenemos aquí de diferencia, ya que la exposición, el contraste, la saturación se suelen tocar en los dos procesos, pero la diferencia está aquí, en la paleta de colores. Voy a aplicar una serie de colores a mi imagen para provocar esa sensación. La emoción que quiero en mi imagen va a estar basada en esos colores. Es muy importante para adentrarnos en el color grading que tengamos claro cuanta más información acerca del color, mejor. Recordad que tenemos aquí en Photoshop una herramienta muy útil como es el Adobe Color, donde podemos establecer una serie de paletas de colores mediante diferentes reglas que me permiten establecer esos colores que se relacionan entre sí. Pero claro, tengo que entender qué reacción provocan, tengo que entender la psicología del color. Para esto es muy importante que accedáis a esa información que os he ido dejando en las lecciones anteriores, porque nos va a ayudar a entender qué tipo de colores puedo usar para generar esas sensaciones. Por ejemplo, si me cojo un verde, la sensación que provoca el verde utilizado en Star Wars no es la misma que la que se utiliza, por ejemplo, en la película de The Shape of Water, o el verde que se utiliza a veces en Amélie, o el verde que se utiliza en Maléfica. Está llevándonos a una reacción diferente, aunque es el mismo color. Como os digo, muy importante que tengamos todo esto en cuenta para llegar a esa configuración de colores que queremos para nuestra imagen. Pero también hay que tener muy en cuenta que esto no es más que información y las reglas están para romperlas. No tengo por qué seguirlas a rajatabla. Lo que no puedo permitir nunca es que esas informaciones que supuestamente me provoca el color me limiten. Eso no dejéis que ocurra nunca. Vamos a ver con qué herramientas cuento en Adobe Camera Raw para gestionar y cambiar y modificar estos colores de la imagen. Voy a empezar por esta imagen que tengo aquí. Ya tiene un revelado previo. Simplemente lo único que he hecho ha sido ajustar exposición, contraste, temperatura de color. De hecho, en este caso no está ajustada, está simplemente como se gestionó a través de la cámara. Y un poco la saturación en este lado. El logarítmico de la cámara era este, la base de la captura de la cámara era esta y el revelado este que estáis viendo. Cuando introduzco una imagen RAW en el ACR, en el motor de revelado de Adobe, lo primero que se hace es una serie de procesos matemáticos para interpretar la información de la cámara. Esos procesos matemáticos están recogidos en unos algoritmos que se llaman de mosaicism, generan una información que ACR interpreta mediante un perfil. Esta ventanita, este campo que tenemos aquí, profile, perfil, es el perfil de entrada con el que ACR va a interpretar esos datos. Si le damos al icono que tenemos a la derecha,
el de explorar los perfiles, me va a abrir aquí un panel en el que tengo, aparte de los perfiles base, muchos más agrupados en artísticos, blanco y negro, moderno, vintage. Según paso yo por encima el cursor, veis que va cambiando, reinterpreta esos datos a partir de este perfil. Muy importante que entendáis que este perfil es de entrada. ¿Qué significa esto? Aunque yo haga clic en Moderno 5, cierre esta ventana, no hay ningún cambio en los ajustes del panel básico, ni en las curvas, ni en nada. Todo esto que hay estaba ya previo. No existe ningún tipo de desaturación, como estáis viendo, ni en el panel HSL ni en la zona de saturación, porque estos perfiles son de entrada. Esto tiene que quedar muy claro, porque cambia por completo cuando utilizamos los presets, que justamente lo que hacen es cambiar todos estos ajustes. Así que de base yo puedo cambiar estos perfiles de entrada para establecer ya un cambio de color, generar una serie de colores que me vayan bien para esa sensación que quiero crear. Como ya os he dicho, dándole al icono de estas 4 ventanitas, accedemos al explorador. Estos son los modos, por ejemplo, de blanco y negro, los artísticos, tenéis muchos para ir probando. Y si alguno os gusta, pues simplemente le dais clic. Y arriba tenemos la cantidad de desajuste que queremos que entre. Podemos bajarlo para que no sea demasiado o podemos multiplicarlo hasta un 200, es decir, hasta duplicar la fuerza con la que entra de base, que normalmente es 100. Una vez hecho, simplemente le damos a cerrar y ese perfil de entrada es el que se queda. Yo puedo ir ajustando todo lo que veo aquí, que el perfil de entrada seguirá siendo el mismo. La siguiente opción a la hora de cambiar de una manera agresiva los colores la tenemos en las curvas. Vamos a abrir estas otras 2 imágenes. Las curvas las tenemos en el segundo panel, después del panel básico, pero las voy a tratar de manera bastante profunda posteriormente en una lección relacionada con Photoshop y son exactamente las mismas. La herramienta curvas funciona de la misma manera en cualquier programa que las veáis, da igual si es de Adobe o de cualquier otra empresa. Así que las vamos a dejar para, como digo, una lección posterior. Vamos al cuarto panel, ajustes de HSL, ajustes de tono, saturación y luminosidad. ¿Qué es lo que nos va a permitir este tipo de ajustes? Pues variar esas 3 características, el tono, que es el color en sí, la saturación, la cantidad de color, y la luminancia, la luminosidad, la cantidad de luz que tiene el color en sí. Voy a coger esta imagen mejor, simplemente porque está más nublado y los colores resaltan menos, con lo cual la diferencia a la hora de que yo los toque se va a notar más. Vamos a ver el efecto mucho mejor. Me voy a ir primero al tono, que es esta primera ventana, y si os fijáis está separado en múltiples deslizadores que se van relacionando los principios y los finales con el siguiente. El final de los de rojos se relaciona con el inicio de naranjas, el final de verdes se relaciona con el principio de los aqua, el final del eje magenta se relaciona con el de rojo. Pues lo que vamos a hacer es variar los tonos según estos ejes. Yo tengo aquí estos tonos en el fular, en la bufanda, y lo que voy a hacer es intentar variarlos. Los puedo llevar más a magenta o los puedo llevar más a naranja, porque estoy tocando en el eje de los rojos y este color se ubica justamente ahí. Como veis, lo que no cambia son estos tonos o estos de aquí. Voy, por ejemplo, a los verdes de aquí detrás, que estarán seguramente más en este eje que en este, porque el verde en la naturaleza tiene más componente amarilla que verde en sí. Así que si me voy al eje amarillo y lo varío, la vegetación se vuelve más verde. Ese verde RGB irreal que realmente no está en la naturaleza. También me puedo llevar estos tonos hacia la izquierda y entonces los haré más naranjas. Este es el efecto que nos produce el cambio en los tonos. La saturación, ¿qué me permite? Variar la cantidad de color, que los colores sean más puros. Me vuelvo a ir a estos verdes, me voy al eje de los amarillos, subo la saturación, ahí lo tenéis. Por eso elegí la imagen más neutra en cuanto al color, debido a que está tomada en un día nublado, porque aquí la subida de saturación se ve mucho más. Igual que puedo saturar, puedo desaturar y eliminar el color. Y por último, la luminosidad, que lo que hace es aplicar luz a los colores. Vamos a ir, por ejemplo, a estos mismos del fular para iluminarlo un poquito más.
Podéis ir a los verdes también para iluminarlos. Ahí lo tenéis, los amarillos. Este panel dentro de HSL es el que se suele utilizar más para detectar los colores cuando no estamos muy seguros de dónde están. Por ejemplo, si quiero ver dónde están los amarillos en la imagen, varío de izquierda a derecha el selector y de esta manera localizo visualmente esos amarillos. Por si acaso se me está escapando principalmente pues alguno de los colores. Así que, como estáis viendo, con este panel ya podría hacer cambios de color bastante evidentes para encaminarme hacia ese grading que en principio debería tener ya previamente desarrollado en mi cabeza o en un papel. La tercera opción que vamos a ver es dividir tonos. Es el quinto panel que tenemos en esta línea, que está Split Toning, y me va a permitir de una manera muy sencilla el aplicar color por zonas de luz. Aquí arriba tengo las luces y aquí abajo tengo las sombras. Y en el centro el balance de cómo quiero aplicar el color. Si quiero que esté equilibrado o quiero más de este color en las sombras o más del otro en las luces. Muy sencillo, vais a verlo. Vamos a aplicar, por ejemplo, aquí, en esta imagen, a las luces, le vamos a poner un tono naranja. No se ve nada porque la saturación, si os fijáis, está en 0. Para que se vea el color necesito subir la saturación. Vamos a subirla. Y voy viendo cómo efectivamente las luces van ganando en ese color. Ahora me voy a ir a las sombras. Y en las sombras le voy a poner un azul. Voy a enfriar las sombras. Me vengo primero al tono, elijo el tono que quiero. Este, por ejemplo, está bien. Y hacemos lo mismo. Hasta que no subimos la saturación no veremos ese cambio. Fijaros sobre todo aquí en el muro, en la zona de sombras, cómo va ganando ese tono frío. Ahí lo tenemos. Vamos a ver qué tal queda. El cambio es evidente. Ahora con el balance puedo jugar a darle más fuerza al color que he metido en las sombras, me vengo hacia la izquierda, o darle más fuerza al color que le he metido a la luz, en este caso más cálidos. ¿Significa esto que entonces la sombra no va a cambiar? Sí, está cambiando, ¿lo veis? Tiene este tono azulado, lo que pasa que ya no es tan potente, prima el cambio en la zona de la luz. Vuelvo otra vez al icono para ver de dónde partimos y en dónde estamos ahora. Si me gusta, por ejemplo, este cambio, lo voy a guardar como preset, que lo vamos a ver ahora en un momentito. Me voy al menú contextual y le digo que me guarde estos settings porque me ha gustado este dividir tonos que he hecho aquí. Cuando voy a grabar, tengo todos los ajustes que puedo guardar en ACR. Le voy a decir que no quiero guardar ninguno, se desmarcan todos, salvo el split toning, el dividir tonos, que es el que marco. Y le doy a guardar. Ahí lo tengo. Le voy a poner triple X para entenderme luego cuál es. Ya tendría guardado este ajuste para aplicárselo a otra imagen. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues elijo la siguiente imagen, esta. Fijaros que la ventana de dividir tonos está todo a 0. Me voy al menú contextual, le digo, oye, cárgame estos settings. Elijo lo que he grabado ahora, el triple X, y los carga automáticamente. Como podéis comprobar, aquí se ha quedado todo tal y como estaba, de donde partíamos. Lo único que ha hecho ha sido cargarme este dividir tonos, que yo a su vez puedo aquí, si no me gustan estos tonos en esta imagen, porque los quiero más fríos, puedo verter el balance más hacia la izquierda para que se enfríe un poquito más. Y aparte, podría cambiar la saturación, los tonos, la luminosidad o cualquier tipo de ajuste de los que hemos ya visto. Y por último, aquí dentro de ACR, nos vamos a ir a los presets. Voy a coger la otra imagen. Fijaros que no tiene ningún tipo de revelado. De todas maneras, cuando uno quiere resetear una imagen, por si acaso hay algún panel que tiene algún ajuste, lo mejor es irse al menú contextual de cualquier panel y nos vamos a Camera Raw Defaults, a los ajustes por defecto de Camera Raw, de tal manera que esto resetea todo lo que se le haya podido hacer. Los presets están en la penúltima pestaña. Aquí los tenemos, esta especie de ecualizadores. Tenemos una serie de presets cargados por Adobe en la carpeta de settings dentro de donde se instala en la máquina y puedo crear yo los míos. ¿Qué son los presets? Son la reunión de todos los ajustes que yo le haya hecho a una imagen dentro de ACR. Esto se puede guardar como preset. Es un archivito, un XMP, que se guarda en esa carpeta y que luego puedo acceder a través de este panel. Si
Me voy a los presets de usuario que tengo yo aquí. Lo que tengo ahora mismo, estos 5 presets, son ajustes que he guardado. Estos primeros 4 para hacer un cambio bastante fuerte en la imagen, ahora lo vais a ver. Y este último es un preset que resetea para una de las cámaras que tengo el archivo RAW a una imagen muy plana para que yo pueda valorar qué tipo de posibilidades tengo con la imagen. Me resulta mucho más fácil cuando veo la imagen plana que cuando ya lleva algún tipo de modificación de color o contraste o exposición. Estos dos primeros son muy agresivos. Este que llamo Black Theme y este de Structural tienen bastante claridad, subida. Este de hecho desatura casi todos los colores menos los tonos de la piel y cálidos, y este también provoca un volumen como muy fuerte. Realmente lo que estoy haciendo es aplicar una serie de ajustes a la vez y en conjunto a esta imagen. Si por ejemplo le doy a Structural, ahora podría ir revisando por cada uno de los paneles qué es lo que se le hizo a esta imagen, todos los ajustes, el perfil de entrada. Esa es la diferencia entre los perfiles de entrada y los presets. Los presets son un conjunto de ajustes que se colocan a través de los diferentes paneles de ACR. Con los perfiles de entrada no, ya lo hemos visto, que no tiene nada que ver con esto. Me voy a la curva, por ejemplo, tiene esta curva aplicada. Me voy a tono, saturación y luminosidad y efectivamente tiene también una serie de cambios. Si me voy a la división de tonos, pues veo que efectivamente en las altas luces y en las sombras tiene cambiados también los tonos, es decir, una serie de ajustes, como digo, que se aplican a la vez. Vamos a irnos a otro, por ejemplo, este que llamo Grading 3. Cuando le doy, cambia otra vez y los ajustes vuelven a cambiar. La curva que tengo ahora mismo es esta. Fijaros dónde está este punto, dónde está este y dónde está este. Me vengo ahora, por ejemplo, al Grading 2. Y si me vengo a la curva, ha cambiado ligeramente, ya no es esto. Si me vengo al panel de dividir tonos, veo que estoy metiendo en las altas luces pues una especie de naranja, en las sombras una especie de azul, y sin embargo en el Grading 3, en el mismo panel, en las altas luces estoy metiendo al revés, fríos, y en las sombras un tono mucho más cálido. Ya hemos hecho este primer acercamiento al color grading y en la siguiente lección veremos cómo iniciar la exportación de los archivos a los formatos que necesitamos.